Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6 del taller práctico de Java Server Page, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos, ¿cierto? Trabajando con la parte de introducción a Java, ¿cierto? En este taller y en este caso nos corresponde ver, yo creo ya el último punto antes de ir al tema web. En este caso punto que dice relación con el trabajo con arrays, con arreglos, ¿cierto? Y también vamos a incluir el trabajo con array list. Por ahí Java tiene otros conceptos, por ejemplo las colecciones y todo eso, pero creo que ya no es tan importante porque la verdad que lo que más se utiliza, por lo menos lo que he visto yo, es el tema de los array y las array lists. No estoy diciendo que las colecciones no se usen, ojo, sino que por ahí solamente por ahora vamos a enseñar estos dos puntos. ¿Ok? Bien. Eh, para comenzar, creo que es importante comentar y definir, ¿cierto? ¿Qué es un array o qué es un arreglo? Sobre todo pensando, muchachos, en aquellas personas que no han programado, ¿cierto? Que están recién interiorizándose y están tomando este curso un poco para aprender a programar. Entonces, definamos un array. Un arreglo es un arreglo funciona igual que una variable, es decir, un arreglo es la reserva de un espacio en memoria, ¿cierto? Para guardar un valor. Hasta ahí, nada nuevo. Ya podríamos decir perfectamente que un array es una variable, es decir, la definición es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia con una variable? Una variable, muchachos, nos permite almacenar solamente un valor. Un array nos permite almacenar más de un valor. Esa es la diferencia. Características de un array en Java. Como nos permite almacenar varios valores, podríamos, por ejemplo, pensar nosotros que podríamos almacenar valores de distinto tipo. No es así. Java es bastante estricto en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que nos obliga, ¿cierto?, a que cuando nosotros trabajamos con arrays, esos arrays los trabajemos con solamente un tipo de dato. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo, muchachos, porque por ahí uno de los principales errores que tienen aquellas personas que están recién comenzando es que intentan crear arreglos con distintos tipos de datos. Entonces por ahí eso no es recomendado. ¿Ok? Un array list, muchachos, es algo bastante parecido. La diferencia es que nos permite trabajar arreglos que guarden distintos tipos de datos. Eso es un poco la diferencia entre lo que es un array y un array list, y también esa es la razón por la cual decidí enseñarte los dos conceptos, enseñarte a trabajar con arreglos y enseñarte a trabajar con array list. ¿Ok? Bien, no te aburro más como siempre y vamos a colocar entonces rápidamente manos en el código. Vamos a cerrar la presentación. Por ahí siempre comentarle, perdón, a aquellas personas que me preguntan por las descargas de los códigos o de los videos. Están acá disponibles en www.cesarcancino.com. Acá tienes, recuerda, la categoría Java o Java, ¿cierto? Entonces aquí están los videos. Por ahí voy a ver si creo otra categoría nueva para lo que tiene que ver con el taller práctico. Yo creo que lo voy a hacer para trabajar de forma más ordenada. Entonces, por ejemplo, acá están por ahora todos los videos, ¿cierto?, que hemos ido trabajando en el taller práctico. Entonces, por ejemplo, podemos ver cualquiera. Y acá en la parte de abajo tenemos un botón que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar un archivo .rar. En este caso, en el caso de este curso es .zip, y ese archivo trae primero el video, ¿verdad? Que es súper importante, sobre todo pensando, muchachos, en aquellas personas que tienen problemas para ver los videos desde YouTube. Entonces no vas a tener problema porque los puedes perfectamente descargar desde acá. Y lo otro es que dentro de esa descarga también yo siempre les adjunto el código fuente, muchachos, para que un poco no se compliquen ahí y puedan ir comparando, ¿cierto? Sobre todo en el caso de aquellas personas que ven el video, tratan de implementarlos con los conceptos que se enseñan en él y tienen errores. Entonces la mejor forma de depurar esos errores es quizás bajándote el código y comparándolo con lo que tú vas realizando. ¿Ok?
Y finalmente, para seguir aburriéndote, recuerden que hemos creado esta plataforma, muchachos, que se llama canal freelance.net, desde donde te vas a poder crear un currículum digital, ¿cierto? Ya cada día son más las personas que se han ido creando currículum digitales, así que invitamos a todos a crearse el suyo. Esto es totalmente gratuito y el objetivo es que puedas tener un currículum presentable, ¿cierto?, ante tus clientes para cuando puedas ir a postular algún trabajo. Por ejemplo, podríamos ir a ver acá el ejemplo de alguno, por ejemplo el mío. En este caso, fíjate que es bastante ordenado el currículum. Por ejemplo, acá tienen los datos personales, alguna descripción, referencias, en fin, áreas de conocimiento, por ejemplo, cursos, estudios y la experiencia laboral, ¿cierto? Ordenado de forma bastante intuitiva. ¿Ok? Bien. Eso por ahora. Vamos a lo que nos convoca entonces. Vamos a trabajar con listas y vamos a trabajar con arrays. Como siempre, yo preparo antes las clases, ¿cierto? Así que aquí tengo un poco lo que vamos a hacer y aquí tengo un poco lo que vamos a hacer con listas. ¿Ok? Podríamos trabajar en un paquete nuevo para un poco probar, ¿cierto?, lo que veníamos haciendo en la clase pasada. Entonces, vamos a crearnos un paquete. Vamos a crearnos acá un Java Package. Entonces, por ejemplo, le vamos a llamar, en este caso, recuerda, com.cesarcancino. Qué sé yo, array. Y recuerda, ya sabes dónde va a guardar eso Java, así que creo que no es tema, ¿cierto?, que lo estemos preguntando a cada rato. ¿Ok? Bien, vamos a crear acá una clase. Entonces, dentro de Java, por ejemplo, new Java class, o podría ser una clase vacía también, en fin, y le vamos a llamar, por ejemplo, array. Ok, acá tenemos ya la estructura, ¿cierto? Recuerda que al estar dentro de un paquete ya esto ya está explicado, entonces no creo que no requiere explicarlo nuevamente. Bien, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo simple de lo que podría ser el trabajo con un array. Entonces, para eso vamos a generar este código que tengo acá. Bueno, lo vamos a ir haciendo paso a paso, por supuesto, para que lo vayamos probando. Por lo tanto, vamos a escribir primero un método static, ¿cierto? Public static void main, ¿cierto? String, ¿qué es esto? Me aburre mucho a mí, qué sé yo, no quiero más, cualquier cosa. Ok, y vamos a comenzar a ver un arreglo. Nosotros ya en un video tutorial anterior, poniéndome más serio, ya aprendimos, ¿cierto?, a trabajar con el concepto de variable. Ya sabemos, ¿cierto?, que una variable lo que hace es guardar un valor y ese valor lo guarda en un espacio que se reserva en la memoria. Aquí, muchachos, nace un concepto que por ahí a mucha gente le cuesta entender, lo que es el tiempo de ejecución de nuestro programa, o por ahí en algunas otras plataformas se habla también del tiempo de ejecución del script, sobre todo, por ejemplo, si trabajas con PHP. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de tiempo de ejecución, hablamos del tiempo en el cual el programa o el software que nosotros construimos se está ejecutando. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos un array acá en esta clase, por ejemplo un public class array, y ejecutamos esta clase, ese array solamente va a reservar un espacio en memoria en el momento en el que el programa se está ejecutando. ¿Ok? Más de alguno me va a decir, sí, César, pero existen formas de hacer más persistente esa reserva en memoria. Perfecto, totalmente atendible. Pero en estricto rigor, en términos netamente específicos, esto todo funciona en tiempo de ejecución del programa o del script. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos nosotros cómo se crea una variable, ¿cierto? Podríamos crear acá una variable int, por ejemplo, número. Y ya con esto funciona sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Sin embargo, este valor número solamente nos va a permitir guardar... Bueno, acá me está haciendo una sugerencia, en fin. Esto solamente me va a permitir guardar un valor, ¿verdad? El caso del arreglo, en el caso de que de lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Dice relación con que yo quiero guardar o yo necesito guardar varios valores. Entonces, para eso, como yo lo tengo acá, de hecho, fíjate acá que ya lo tenemos un poco ordenado, yo le podría decir que a través de la implementación de corchetes acá adelante, le podría decir que, ok, cuando se empieza a cargar el programa, resérvame un espacio en memoria para la variable número, pero ojo, te estoy avisando que esta variable va a tener varios valores. Te estoy indicando, código, ¿cierto?, que esta variable va a tener varios valores. La podríamos declarar acá o la podríamos declarar también como un atributo, ¿cierto?, de la clase. No, la verdad no habría ningún tipo de problema. Bien.
Ok, ahora, para guardar valores dentro de esa clase, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos acá, en cualquier parte, por ejemplo, podríamos decirle acá dentro del public static void main, podríamos decirle que, por ejemplo, que número es igual a int, en este caso a new, perdón, new int. Aquí me enredé un poco con el código, ahí sí. New nt, por ejemplo, y acá le voy a indicar el largo del arreglo. ¿Te fijas? Entonces, un poco por ahí va la situación. Un poco, fíjate acá, yo lo tengo hecho, tengo creados dos arreglos, en este caso uno que se llama frutas, por ejemplo, y uno que se llama números. Entonces, para que se entienda, la situación va un poco orientada a lo mismo. ¿Ok? Podríamos también nosotros declarar la variable, ¿cierto? Dentro del ambiente acá del mismo public static void. ¿No? ¿Verdad? No tendría no tendría mayor ciencia. Entonces, esta es una forma de declarar el largo del arreglo. Pero también nosotros podríamos hacerlo, y de hecho se estila mucho, que lo coloquemos acá en el momento en el que creamos el arreglo. Lo podríamos crear, recuerda, acá arriba, o lo podríamos crear también aquí abajo. No, la verdad no habría ningún tipo de problema. De hecho, número igual new int 5 y... yo me había equivocado, le había puesto corchetes, por eso le había puesto paréntesis, entonces por eso me estaba dando problemas. Entonces, fíjate que con esto yo le estoy diciendo a Java que estoy haciendo referencia acá, bueno, ya hablamos nosotros del alcance de las variables, ¿cierto? Tendría que haber usado this, en fin, no es tema eso. Entonces, acá yo tengo nuestro arreglo que se llama, o nuestro array que se llama número, ¿cierto? Se lo indiqué a través del uso de corchetes y luego le indico que el número va a ser igual a new int y acá le indico el largo que va a tener el arreglo, ¿vale? Una de las principales preguntas que hacen los alumnos, sobre todo aquellos que ya han trabajado con otros lenguajes de programación y están recién empezando en Java, ¿cómo yo puedo hacer, por ejemplo, para indicarle de forma dinámica acá el número? ¿O cómo podría yo crear un arreglo que se maneje de forma dinámica? Es perfectamente posible, podrías perfectamente este número manejarlo con un valor de una variable, en fin, o algún valor dinámico tomado, por ejemplo, de algún record set de alguna consulta a una base de datos, así que la verdad no habría ningún tipo de problema con eso. ¿Ok? También se podría declarar como yo lo tengo acá. Fíjate, lo voy a traer del otro archivo, voy a comentar estas dos líneas acá, en este caso. Y se podría declarar de esta forma, todo junto, fíjate, int números igual a new int 5. La verdad sería hacer exactamente lo mismo. Bien, si nosotros probamos el script, por ejemplo, tomando en consideración de que tenemos un public static void main, no tendríamos ningún problema. De hecho, run file, no aparecería nada así, pero no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ir almacenando valores dentro de nuestro arreglo? Entendiendo que tenemos 5 espacios disponibles. Una cosa, un alcance técnico. Cuando nosotros hablamos de un array, hablamos de un elemento que tiene varios espacios disponibles y a cada uno de esos espacios se le denomina posición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer acá en un comentario. Mira, por ejemplo, nosotros podríamos tener número y él podría tener, por ejemplo, el valor 1, el valor, por ejemplo, 34, algún otro, qué sé yo. Y ahí están los 5 valores que él tiene. Entonces, cada uno de estos valores representaría una posición del arreglo, entendiendo que, por ejemplo, a este arreglo yo le definí que su largo sea 5. Cuando yo hablo del largo del arreglo, muchachos, hablo de la cantidad de espacios que reservó memoria, es decir, la cantidad de posiciones. ¿Ok? Bien. Cada una de estas posiciones ocupa un espacio y ese espacio es identificado a través de lo que se denomina índice. Los arreglos, y en cualquier lenguaje de programación funciona de la misma manera, los arreglos trabajan de la siguiente forma. Mira, aquí vamos a saltar un espacio. Entonces podríamos decir que el número 1 está en la posición primera del arreglo, el 34 está en la posición segunda, este está en la posición tercera, este está en la posición cuarta y este está en la posición quinta. ¿Cómo se representan a nivel de números? Siempre los arreglos empiezan a contar desde el 0 en adelante. Entonces diríamos que el número 1 que tengo ahí sería la posición número 0. Voy a comentar acá para que no me dé problemas.
Ahí sí. Entonces el número 1 sería la posición número 0. El número 34 entonces sería la posición número 1. El número 556 sería la posición número 2. El número 34 acá, por ejemplo, podríamos cambiar aquí, no sé, para que, por ejemplo, ahí. Entonces este podría ser la posición número 3. Y el 65, que está acá, sería la posición número 4. Entonces acá hablaríamos de qué? De que tenemos el array números, que es de tipo entero, que está definido con un largo máximo de 5 valores, ¿verdad? Y que tiene un largo de 5, pero que comienza a contar desde 0, entonces el número de la última posición es 4. ¿Ok? Eso es súper importante que se aprenda y es, yo creo, uno de los principales elementos que cuesta que sobre todo las personas que son novatas en esto aprendan. Entonces, muy importante darle una vuelta a esto, muchachos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo yo hago para guardar valores en cada una de las posiciones del arreglo? Yo lo puedo hacer de forma estática, por ejemplo, podría decir acá números y podría indicarle el número de la posición, por ejemplo, 0, y le podría decir que sea igual a 1. Y no tendría ningún tipo de problema. Podríamos hacer lo mismo en las demás veces. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces en la posición número 1, que sería la 2, ¿cierto? Le vamos a agregar por ejemplo el 34. Vamos a hacer el mismo arreglo que tenemos ahí arriba. Entonces en la posición 2 tenemos ¿qué número? Ya lo puedes ir haciendo por ti mismo, 556. En la posición número 3 tenemos ¿qué número? Tenemos el número 343. Y en la posición número 4 tenemos el número 65. Fíjate que todavía no tengo ningún error, todavía como si lo estuviéramos esperando. Ok, entonces ya con esto queda bastante claro de que un arreglo es una variable que me permite almacenar más de un valor de un mismo tipo. En este caso son puros números. Ahora bien, algunos alcances de los arreglos. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, imprimir en pantalla alguno de estos valores de cualquiera de las posiciones? Creo que se entiende perfectamente. Podría decir yo acá, por ejemplo, system.out.print ln, por ejemplo, y posición, qué sé yo, 1. ¿Cuál sería la posición 1? Números, corchete, corchete, y acá le indico el número de la posición, en este caso sería 1. ¿Qué me debería imprimir esto en pantalla? Pruébalo, para el video e intenta hacerlo. Entonces podríamos decir acá que run file y él me va a decir que posición 1. Bueno, me falta acá colocarle un signo igual. Ahí sí. Entonces lo probamos de nuevo, run file, y ahora sí, posición 1 es igual a 34. Vamos a ver, al arreglo números en la posición 1 le indicamos el número 34. Interesante, ¿verdad? Con esto yo creo que queda bastante claro qué es un arreglo y cómo trabajar un arreglo. Ahora bien, acá hay varios elementos que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, ¿cómo yo podría saber a nivel de código cuál es el largo del arreglo si por ejemplo lo llenamos de forma dinámica? Como te decía, podríamos manejar este número como una variable, que de hecho te invito a hacer ese ejercicio. No lo vamos a hacer acá en clase para que tengas la posibilidad de pensar un poquito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá system.out.println perdón, y podríamos colocar acá el texto el largo del arreglo números es igual a más. ¿Y cómo vamos a saber nosotros el largo de un arreglo? Vamos a colocar el nombre del arreglo, punto, y vamos a utilizar la función que se llama length. Esta función lo que hace es indicarme el largo del arreglo, es decir, la cantidad de posiciones que tiene el arreglo. Probémoslo, veamos, a ver, vamos a ver acá, run file. Y fíjate, bueno, se imprimió lo de arriba porque no lo he comentado, y acá dice el largo del arreglo números es igual a 5, es decir, está total y completamente bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tratara de agregarle otra posición que exceda el largo del límite que yo le puse? Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir números 5 igual a cualquier cosa. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué crees que podría llegar a suceder acá? Vamos a ver. Run file, eje.
me dice, mira, exception y street main, ¿cierto? Hay un error porque, ojo, ¿qué sucede acá? Yo definí el arreglo con un largo 5 y estoy asignándole una sexta posición. ¿Cómo yo podría resolver el error? Podría decirle que sea igual a 6. Y ahora run file, y ahora fíjate, no hay ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Te invito a hacer pruebas. Yo creo que la principal, y siempre les digo lo mismo, la mejor forma, la mejor manera, muchachos, de aprender a programar es escribir código. Yo no conozco otra y llevo bastante tiempo programando. La mejor forma de aprender a escribir código, muchachos, es escribiendo código. La mejor forma de aprender a programar es esa. Ok, entonces ahora vamos a crear otro ejemplo acá. Por ejemplo, aquí en el mismo paquete de arreglos, vamos a crear otra clase. Por ejemplo, Java Class Array 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un ejemplo dinámico. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar todo esto. Mira. Vamos a copiar acá. Vamos a sacar estos comentarios que me coloca Java aquí, que por ahí no ayudan mucho. Copiamos acá el static, ¿cierto? Y cerramos la llave. Ok, acá tengo mi arreglo, ¿cierto? Números con un largo de 6. Yo también podría llenarlo de forma dinámica o podría recorrer con algún ciclo los valores que tiene el arreglo. Por ejemplo, podríamos acá llenarlo de forma dinámica. Por ejemplo, utilizando acá un ciclo for, en donde digamos, por ejemplo, que i, recuerda que tienes que inicializarlo, y es igual a 0 y es menor, por ejemplo, que 10 y más. Y podríamos ir diciendo acá que números, corchete, le vamos indicando el puntero, en este caso el contador del ciclo, es igual, por ejemplo, a, qué sé yo, i por... o solamente que guarde el valor de i. Entonces se deberían guardar los números del 0 al 10, o podríamos decir que i más 1, para ir guardando otra cosa. Entonces ahora fíjate, tengo un arreglo en este caso de largo 6, en este caso acá debería ser 6, perdón, me equivoqué. Tengo un arreglo de largo 6, entonces voy a utilizar un ciclo for de 0 hasta 6, ¿cierto? Es decir, de la posición 0 al número 5, por lo tanto está perfectamente funcional. Y ahora el arreglo va a estar lleno. Podríamos probarlo acá, podríamos probar acá lo mismo que teníamos aquí en el array.java, esto que está aquí. En este caso, para no escribirlo de nuevo, que con esto, recuerda, lo que hacemos es imprimir en pantalla el largo del arreglo. En este caso esto es un adorno, ¿cierto? Porque lo que nos interesa realmente es números.length. Probémoslo, vamos a probarlo, vamos a probar acá array java run file, y me dice que el largo del arreglo números es 6. Podríamos recorrer el arreglo imprimiendo en pantalla, por ejemplo, alguna de las posiciones. Por ejemplo, podríamos decir acá, tal como lo teníamos aquí, por ejemplo, voy a comentar acá esta línea para que no se vea tanta cosa. Entonces acá vamos a imprimir, por ejemplo, la posición número 1 del arreglo. Entonces ya sabemos que se hace con números, y el número, en este caso corchetes, y el número del índice. Entonces si lo probamos acá, run file, y ahora me dice que la posición 1 es igual a 2. Perfecto, porque en la primera vuelta del ciclo le agregó el 1 porque dijimos que sea 0 más 1, es decir, en la segunda vuelta va a ser 1 más 1, que es igual a 2, y así sucesivamente. Bien, sin embargo, también podemos nosotros evitarnos estar escribiendo el llamado a alguno de los valores del arreglo a través del índice de forma estática. Podríamos hacerlo de forma dinámica también. ¿Cómo podríamos hacer eso? Hay varias formas, pero una de ellas, y una de las más populares, es utilizar también un ciclo for. Por ejemplo, en este caso aquí podríamos decir intj, por ejemplo, igual a 0, j menor que números.length, que es decir, el largo del arreglo, j más. Entonces con esto este ciclo va a iterar. Ya sabemos no solo lo que significa la palabra iteración, son las vueltas que da el ciclo, ¿cierto? Entonces el arreglo se va a recorrer tantas veces como, perdón, el ciclo va a iterar tantas veces como posiciones tenga el arreglo.
de esta manera. ¿Por qué? Porque acá inicializamos el contador en 0. Acá la condición dice que j, mientras j sea menos al número que corresponda al largo del arreglo. Entonces ahí estamos súper bien. Acá simplemente incrementamos el contador. Entonces acá podríamos perfectamente nosotros hacer un system.out.println y podríamos decir, por ejemplo, el número de la posición. Por ejemplo, posición más i, por ejemplo, es igual a más números, y acá le indicamos la letra i, perdón, la letra j. En este caso este ciclo está trabajando con la letra j, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, ¿qué hacemos acá? El ciclo, ya sabemos, va a realizar tantas iteraciones como sea el largo del arreglo, y acá vamos a ir imprimiendo. Esto también es un adorno, acá para que aparezca al ladito el número de la posición. Pero lo realmente sustancial acá es que imprimimos el nombre del arreglo, pero el índice se lo indicamos de forma dinámica a través de un contador. Entonces, si probamos esto, por ejemplo, run file, fíjate, me dice acá todas las posiciones. La posición 0 toma el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Podríamos tomar este mismo ciclo for, por ejemplo, y tratar de probarlo acá en array, por ejemplo, para imprimir números acá, y fíjate el resultado que tendríamos. Fíjate, lo probamos acá en array Java y fíjate que se imprime el arreglo sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Podrías crear array de otros tipos. De hecho, acá, bueno, te lo voy a mostrar solamente por un ejemplo que estaba creando. Un array de frutas, por ejemplo, no sé, que está definido como string. Tiene algunas frutas ahí, lo llené de forma estática y lo recorrí. Entonces, podríamos traernos esto un poco para probar solamente. Entonces acá... ahí. Entonces, algo me pasó acá. Ah, ok, lo pegué donde no es. Algo me traje mal acá. Frutas, new string. Ah, ok, la variable j. En fin, puedes perfectamente probar un ejemplo. Acá lo tienes y no hay ningún tipo de problema con eso. Fíjate acá, va llenando ciertos valores y ahí, así sucesivamente. Bien. Ok, ya con esto queda bastante claro cómo se trabaja un arreglo. Sin embargo, muchachos, es bueno notar lo siguiente. Los arreglos, como dije al principio de la clase, los arreglos permiten trabajar solamente un tipo de dato. Y en muchas ocasiones nosotros vamos a necesitar almacenar un conjunto de datos que tengan distintos tipos. Por ejemplo, quisiéramos almacenar una consulta, el resultado de una consulta en una base de datos en donde cada uno de los campos trae información de distinto tipo. Algunos traen, por ejemplo, el precio de un producto, eso es un número, ¿cierto? Un float, qué sé yo, un decimal. En otro campo puede traer el número, en otro campo puede traer la fecha y así sucesivamente. Entonces debemos buscar alguna fórmula que nos permita almacenar, ¿cierto?, en algún sistema de persistencia eficiente, como podría ser un arreglo, esa información. Ya sabemos que el arreglo no nos serviría, ¿cierto? Porque el arreglo, por lo menos en lo que se refiere a Java, no nos permite almacenar datos de distintos tipos. Sin embargo, Java nos ofrece, de hecho acá yo lo tenía abierto, no importa, pero lo puedo mostrar acá. Java nos ofrece lo que son los famosos array list. Acá tengo un ejemplo y lo vamos a realizar desde cero, por supuesto, para que lo vayamos probando. Bien, entonces, de hecho podríamos buscar acá en Google porque me interesa mucho que esto se vea la documentación. Miren. Array list Java. Y acá, por ejemplo, está la documentación oficial de Oracle, en este caso en lo que se refiere a la creación de array list. También fíjate que nos muestran otro tipo de concepto que son las famosas colecciones, que en realidad es algo bastante parecido. Pero por lo menos lo que vamos a ver nosotros acá es el trabajo con los array list. ¿Qué es un array list? Es un arreglo. Partamos de esa base.
Entonces, es un arreglo, funciona igual que un arreglo. Vamos a ver que tiene unos métodos distintos porque en realidad es una clase que nos permite crear un arreglo a través de una interfaz de una clase, pero en sí es un arreglo. Características del ArrayList. Para poder utilizarlo tenemos que hacer un import, por eso decidí enseñar los paquetes y los import primero. Tenemos que hacer un import a la librería Java Utils ArrayList para poder trabajar. Y luego creamos nuestra ArrayList y lo vamos poblando con todos los campos y valores que nosotros estimemos convenientes. Entonces, por ejemplo, acá está ArrayList, fíjate, acá está toda la documentación sin ningún tipo de problema. Por ahí había otra documentación que era, estaba viendo una página acá, no me recuerdo bien cuál era. Estaba viendo una página acá, no era esta. Creo que era esta la página que estaba viendo yo. Y acá teníamos lo que era un ArrayList. A ver, déjenme ver acá, a ver si... Acá están los distintos métodos. Esta página estaba buena porque tenía un esquema en donde estaban los distintos métodos que tiene la clase ArrayList. Por ejemplo, el método size, que nos retorna el largo del arreglo. El método add, que nos permite agregarle elementos. El método add, que nos permite también agregar elementos en alguna posición indicada. El método get para cargar un elemento. El método remove para quitar una posición. El método remove, en este caso remove, para cargar la primera ocurrencia, ¿cierto? El método clear para borrar todos los elementos. El método set, ¿cierto? Que es para cargar, modificar, perdón, la información de alguno de los datos que estén guardados en alguno de los índices de ese arreglo, en alguna de las posiciones y así sucesivamente. Vamos a crear un ejemplo acá entonces de un ArrayList. Lo vamos a crear acá en el paquete de arreglos. Vamos a crear acá una Java class. Le vamos a colocar, por ejemplo, lista. Bien, y ya entonces sabemos que para trabajar con ArrayList lo primero que tenemos que hacer es importar. En este caso, importar. Tengo un problema acá con la grabación, parece. ¿Ah? No, todo bien. Okay. Tenemos que importar de la librería java.util.arraylist para poder utilizar arreglos. Eso es súper importante, muchachos, porque si no vamos a tener problemas. Ok. Aquí hay un problema. ¿Dónde se guardó esto? Ok, déjame ver aquí. Creo que me equivoqué. Bueno, acá también podría ser con un asterisco, pero en algo me equivoqué. Vamos a ver. ¿Qué error tenemos? ¿Qué error tenemos? A ver, vamos a clase lista, package. Lista.java, class lista. Algo nos pasó acá. A ver. Vamos a cargar acá. Ok, lo que pasa que ya entendí. Creo que el import tenemos que colocarlo después del package. Yo creo que es por eso. Exacto, ese era el error. Ok, ya tenemos acá entonces nuestra clase public class lista, ¿cierto? Desde donde vamos a crear entonces un ejemplo de un ArrayList. Voy a traerme este para acá, un poco para ir copiando y pegando e ir mostrando entonces cómo eventualmente se crea una lista de tipo arreglo en Java. Lo primero que vamos a hacer entonces es crearnos un public static void main, ¿cierto? Para ir haciendo pruebas, para ir haciendo el testing del resultado del script que queremos cargar. Vamos a crear la lista. Fíjate que para crear la lista utilizamos la palabra reservada ArrayList. Entonces podríamos decir acá ArrayList, por ejemplo, a igual a new ArrayList. Fíjate que a diferencia de un arreglo normal, como lo hicimos acá, por ejemplo, los arreglos acá se trabajan simplemente apuntando al dato, ¿cierto? En el caso de acá de los ArrayList estamos trabajando con dependencias de la interfaz ArrayList, por lo tanto es en sí un objeto. ¿Vale? Recuerda que cuando hablamos de objeto en programación hablamos de que generamos una instancia de una clase y la asociamos a una variable y esa variable pasa a ser un objeto. Entonces acá la variable a pasaría a ser un objeto. Más de alguno me va a decir, pero es que se tiene que llamar solamente a la variable. No, acá se puede llamar mamá, papá, perro, gato y no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Bien, si nosotros probamos el script, no debiéramos tener ningún tipo de problema.
run, bueno, carga vacío porque no estoy retornando nada, pero no nos da ningún error tampoco. Ahora bien, podríamos comenzar a utilizar los distintos métodos que tiene el ArrayList para poder trabajar. Por ejemplo, acá yo le creé algunos valores. Por ejemplo, fíjate, voy a copiar acá. Por ejemplo, el nombre A, ¿cierto? Que es el nombre, punto .add, y acá escribo algún valor. Por ejemplo, qué sé yo, César Cancino. En el segundo valor, fíjate, a.add, le ingreso el número 3, luego a.add, no sé, la letra a.add, le ingreso un número decimal. Fíjate en varias cosas acá. En ninguna parte yo le he indicado el largo que tiene que tener este arreglo. Por lo tanto, ya eso lo hace más funcional que lo que eventualmente puede ser el trabajo con un arreglo. Primero eso. Segundo, yo en ninguna parte le indico el tipo de dato. Aunque por ahí también se puede hacer perfectamente. De hecho, es una práctica que es muy habitual, que en ocasiones se le indica el tipo de dato al ArrayList. Es bastante atendible eso. No hay ningún tipo de problema. Sin embargo, en estricto rigor, en términos muy generales, el ArrayList no requiere que se le indique el tipo de dato con el que se va a trabajar. ¿Por qué? Porque permite almacenar distintos tipos de datos. Si yo le indico el tipo de dato al ArrayList, necesariamente voy a tener que almacenar solamente datos o información asociada o que esté guardada en formato de ese tipo de datos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que el ArrayList sea de tipo string, solamente voy a poder guardar string. A eso me refiero. ¿Ok? Bien, el método at entonces ya sabemos lo que hace, nos permite almacenar valor. Por ejemplo, acá podríamos almacenar otro a.add y por ejemplo último valor. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Creo que se entiende perfectamente cómo funciona esto. ¿Cómo podríamos nosotros saber el largo, cierto, del arreglo? Podríamos acá escribir, por ejemplo, system.out.println y podríamos decir acá que el largo del array A es igual a, y ahora es igual, y ahora no podemos utilizar el método length porque estamos hablando de un objeto, pero como es un objeto, es una instancia que carga desde una clase y esa clase tiene métodos, ¿cierto? Bueno, uno de esos métodos es uno que se llama size. Entonces podríamos colocar acá más a punto e invocamos, ¿cierto?, al método que se llama size, que lo que hace es retornarnos, el largo del arreglo, es decir, la cantidad de posiciones que tiene este arreglo. Entonces, vamos a ver, vamos a probarlo. Run file, y ahora fíjate, me dice el largo del array es igual a 5. Vamos a agregarle otro valor, por ejemplo, a.add, qué sé yo, algún número, por ejemplo. Entonces ahora lo volvemos a probar y el resultado debería ser 6. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, que así como yo puedo agregar valores, yo también puedo quitarlos. Por ejemplo, puedo decir a punto, y ya él te va a sugerir, por ejemplo, remove. Y acá le indicas el número de la posición que quieres eliminar. Por ejemplo, la posición número 6, por ejemplo. Y vuelves a cargar esto. Entonces, el largo del array, por ejemplo, después de borrarle un valor. Entonces ahora me debería decir acá, en esta parte del código, haciendo una traza, ¿cierto? Aquí me debería decir que el largo es 6. Y acá, ¿cuánto me debería decir? A ver, probémoslo. Vamos a probarlo entonces. Run file. Me faltó ahí ejecutar algo. Veamos. Run file. Veamos qué pasó. Ok. El largo del arreglo es 6. ¿Te fijas? Me equivoqué ahí al borrar. Vamos a ver cómo era el tema de borrar. A.remove. ¿Y qué dije yo? A.remove. Bueno, acá me equivoqué, parece. Claro, porque acá la posición 6 no existe. Sería la posición número 5, exacto, por eso. Ok, ahora sí. Run file. Y ahora sí, el largo del arreglo es 5 hasta aquí, ¿cierto? Y luego me dice que el largo del array, después de borrarle un valor, es 5. Entonces primero tuvo 6 porque tenía 6 valores acá. Lo imprimí en pantalla cuando tenía 6, luego le quité 1, le quité la posición número 5 y luego le cargué esto que está acá. ¿Te fijas?
bastante interesante y bastante útil el tema del trabajo con listas de arreglos o con array list. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, recorrerlo? Fíjate que acá yo hice un ejemplo simple. Es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, solamente que en lugar de usar len usamos size. Entonces, por ejemplo, acá, fíjate que, bueno, yo lo tengo hecho acá. Entonces, la verdad, no tiene ningún sentido explicarlo de nuevo, simplemente lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá, voy a comentar esto, aquí, voy a comentar esta línea. Vamos a hacer un ciclo for entonces, por ejemplo, donde vamos a decir que int i es igual a 0, ¿cierto? Para imprimir la primera posición. Y menor que, ahora no podemos usar len, usamos a.size, ¿cierto? Y más. Y para imprimir en pantalla podremos decir, por ejemplo, system.out.println y podríamos decir entonces acá que imprima, no sé, vamos a imprimir solamente el valor. Por ejemplo, podríamos decir A, y ahora no podemos decir A corchetes porque estamos trabajando con un objeto. Para poder imprimir un valor tenemos que utilizar un método que viene también contenido dentro de la clase que se llama .get. Y acá le indicamos el número de la posición que yo voy a cargar. Entonces, por ejemplo, get acá. Y acá le indicamos la variable i. De hecho, él me la sugirió por defecto ahí, para que yo pueda ya entender que eso sería lo que debería cargar. Porque recuerda que estamos utilizando un for que a su vez crea un contador, ¿cierto? Entonces queda bastante claro que ahí se debería imprimir la información. Entonces lo probamos. Run file y fíjate que ahí están los valores. César Cancino 3A 23.5, último valor, y ahí está el último número que ingresamos. ¿Te fijas? Podríamos acá cargarle un poco lo mismo que habíamos hecho acá en array o en array 2, creo que lo habíamos hecho. En fin, esto que está acá, por ejemplo, ahí para no estar escribiéndolo de nuevo. Entonces ahí podríamos decir que posición i, ¿cierto?, es igual a, y ahí carga la posición un poco para que se vea más ordenado. Entonces run file, podríamos correr esto más para arriba ahí para que se vea. Entonces ahí está posición 0 César Cancino, posición 1 el número 3, ahí está 3, posición 2 la letra A, ahí está posición 2 letra A, y así sucesivamente. Creo que con esto, muchachos, ya se debería entender perfectamente qué es un arreglo, cómo trabajar con arreglos y cuándo utilizar arrays, arreglos simples, y cuándo utilizar arreglos de tipo lista de la clase ArrayList. Bien, eso, cualquier duda ya saben, ¿cierto? Déjenla acá en www.cesarcancino.com y con mucho gusto se las vamos respondiendo en la medida de que el tiempo también nos lo vaya permitiendo. Vamos a dejar el video hasta acá y nada, nos vemos en el próximo video entonces, muchachos, en la próxima clase. Por ahora solo les envío un cordial saludo a todos desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.